En el tenis hay derrotas que pueden ser mucho más dolorosas que otras, derrotas que por ejemplo sirven para cortar una racha de imbatibilidad absolutamente espectacular y otras derrotas que quizás sí que son más preocupantes no por el partido en sí, sino más bien por las consecuencias físicas y psicológicas que puede dejar en un tenista. Y la verdad es que lo que vimos ayer en la tercera ronda del Miami Open entre Carlos Alcaraz y Sebastián Corda dejó una imagen bastante preocupante en este caso por parte del tenista murciano durante el encuentro ante el Sebastián Corda, en la que vimos como Carlos Alcaraz se dirigía a su box: no quiero jugar más, quiero irme a casa. Es quizás una expresión que demuestra la enorme carga mental que estaba sufriendo Carlos Alcaraz, ya no solo por este partido, sino por esa gira estadounidense que la verdad es que ha sido bastante mala en punto de vista tenístico, físico y mental para Carlos Alcaraz, puesto que la derrota que cosechó ayer ante Sebastián Corda quizás no entraba dentro de los planes ni del tenista murciano ni del propio staff técnico. Pero esto es tenis, aquí el rival también sabe jugar sus cartas. Parece que en este caso Corda sí que encontró también la fórmula que descubrió quizás Daniil Medvedev a todos los tenistas de cómo jugar a Carlos Alcaraz, y lo cierto es que el tenista murciano no pudo afrontar de una forma muy óptima este partido, dejando unas sensaciones de tenis bastante malas, pero sobre todo, como decimos, a nivel psicológico, a nivel mental, no vimos a ese Carlos Alcaraz del inicio de temporada, que era una auténtica roca y que sobre todo le ayudaba a sacar su mejor tenis en los momentos de máxima dificultad. Esto le permitió, como hemos dicho, conseguir 16 victorias consecutivas, pero en los últimos tres partidos Carlitos ha perdido dos. Quizás sobre todo una derrota muy preocupante, esta última que se produjo ayer en Miami, y que le va a permitir quizás a Carlos Alcaraz sobre todo desconectar del tenis, recargar pilas, descansar unos días y afrontar una gira de tierra batida muy exigente en la que el tenista del Palmar defiende muchísimos puntos porque, como decimos, tiene que afrontar el título de Montecarlo, Roma y sobre todo Roland Garros, así como la final de Barcelona. En definitiva, aquí se juegan muchos puntos de la temporada Carlos Alcaraz, y las sensaciones que dejó en ese partido de ayer, la verdad es que ahora mismo no invitan al optimismo, pero lógicamente la arcilla es la mejor superficie para Carlos Alcaraz y estoy plenamente convencido de que vamos a ver esa versión del número uno tan dominante que vimos el año pasado. ¿Qué es lo que pasó realmente en el partido entre Carlos Alcaraz y Sebastián Corda? ¿Por qué ese desgaste mental del tenista murciano justo en este momento de la temporada? ¿Tiene algo que ver ese traspié que tuvo también Carlos Alcaraz en la primera ronda de este mismo torneo el año pasado? Pues si te gustan este tipo de vídeos, si te gusta el tenis, quédate porque vamos a tratar de analizar absolutamente todo lo que pasó en el partido y las declaraciones posteriores de Carlos Alcaraz tras perder en tercera ronda ante Sebastián Corda y despedirse así de este Masters 1000 de Miami junto con Indian Wells con unos resultados bastante pobres teniendo en cuenta el gran nivel de tenis que venía mostrando Carlos Alcaraz durante este año. Ahora sí, vamos con el vídeo. Con Sebastián Corda saliendo en tromba. El tenista estadounidense tuvo bola de break en el primer juego al resto, pero Carlos Alcaraz salvó el peligro con un globo estratosférico. Sin embargo, el español tampoco logró aprovechar sus propias opciones de break en el segundo juego, lo cual demostraba que quizás Carlos Alcaraz iba a tener que sudar mucho más de la cuenta para poder llevarse este partido. Las estadísticas de este primer set reflejan cómo Sebastián Corda, pues en este caso, conectó el 75% de sus primeros servicios logrando 5 aces. Para un jugador que ha sufrido problemas de consistencia en su carrera, esa estadística es bastante impresionante. Con ese porcentaje en el saque, Alcaraz no tenía margen para atacar. La igualdad, como decimos, en este primer set se mantuvo hasta el 3-4 cuando Corda tuvo de nuevo un 15-40 a favor y esta vez no lo desaprovechó. Cerró el set al saque con una autoridad y en este caso pues se adjudicó la primera manga por un 6-3. La primera parte clave del partido, quedaba clara. Corda había llegado con un plan específico
que era lograr puntos cortos, agresividad desde el primer pelotazo y ningún respeto reverencial al número uno del mundo. Y el segundo set es al final donde ocurre absolutamente todo, y cuando digo todo, es todo. Korda amenazó con escaparse en este segundo set cuando ganó tres juegos seguidos y tuvo una oportunidad de doblar el break. Alcaraz logró aguantar el chaparrón, pero la presión era enorme. Y fue en ese momento, en mitad de ese segundo set, cuando ocurrió lo que hoy está dando la vuelta al mundo del tenis. Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, se dirigió a su banquillo durante un cambio de lado. Miró a su entrenador Samu López y con una mezcla de frustración, agotamiento y desesperación que muy pocas veces se ha visto en él, soltó las palabras que nadie esperaba. No puedo más, me quiero ir a casa. El español fue escuchado, gritando a su entrenador Samu López: no puedo más, me quiero ir a casa. Hay que detenerse un momento aquí, porque esto no es un jugador tirando la raqueta o protestando una línea. Esto es un atleta de élite, uno de los más muy mentalmente fuertes del circuito, verbalizando en voz alta que quiere abandonar, que ha llegado a un límite. Y eso, viniendo de Alcaraz, dice muchísimo sobre el estado en el que llegó a este partido. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿fue un estallido de frustración pasajera o hay algo más profundo detrás? Porque lo que vino después, paradójicamente, fue la mejor versión de Alcaraz en todo el partido. Korda estaba sacando para ganar el partido con 5-4 en el segundo set, pero Carlitos consiguió el break en blanco y encadenó 5 juegos consecutivos para forzar el tercer set. Un Alcaraz que segundos antes decía que quería irse a casa, de repente encontró una versión explosiva de sí mismo para remontar lo que parecía imposible. Sin embargo, el tercer set pues fue la demostración de por qué Sebastián Korda merece estar ahora entre los mejores del mundo cuando está sano y centrado. Un momento en el que el tenista estadounidense perdió con tres errores no forzados de revés cuando intentaba servir para el partido con 5-4 en el segundo set, lo que provocó que el español encadenara 5 juegos seguidos. Pero Sebastián se reseteó con una compostura impresionante en el decider, recuperando la limpieza en sus golpes y la claridad táctica. De nuevo, con 3-5 abajo en el tercer set, Alcaraz hizo otro último intento valiente para forzar a Korda a servir para el partido. Esta vez el americano no falló, cerró el match con un backhand ganador para tener dos match point. Alcaraz salvó el primero, el segundo fue definitivo. Korda sirvió con confianza y el resto del español se fue largo. Resultado final: 6-3, 5-7, 6-4, 2 horas y 18 minutos. Korda admitió después que de joven solía disparar la pelota sin control cuando se enfrentaba a los mejores. Ayer eligió la claridad táctica, en lugar de intentar igualar la variedad de Alcaraz golpe a golpe. Esa madurez, esa evolución mental fue la diferencia. Entonces, ¿por qué perdió realmente Carlos Alcaraz? Pues aquí vamos a desvelar las 5 claves. La primera fue que el saque de Korda fue un auténtico muro. 75% de primeros servicios de Korda en el primer set, acompañado de 5 aces, cerró la puerta a cualquier intento de Alcaraz de tomar el mando desde la recepción. Sin esa entrada al punto, el español no puede desplegar su juego más variado. La segunda clave fue que Alcaraz nuevamente no aprovechó en este caso los puntos de break. El propio Alcaraz también lo reconoció en rueda de prensa. Hubo muchos momentos de tensión que simplemente no supe aprovechar, y creo que él estuvo mejor en esos puntos clave. En el tenis de élite los partidos se deciden en 4 o 5 puntos y Korda ganó los suyos. Después, la tercera clave estuvo en la estrategia anti-Alcaraz de Ryan Harrison, el entrenador de Sebastián Korda y el propio jugador estadounidense. Este nuevo entrenador de Sebastián Korda fue claro: no intentar batir a Alcaraz a su propio juego, sino mantener un nivel sólido y constante, forzando al español a resolver el partido desde situaciones incómodas. Otra de las claves fue el desgaste acumulado. Alcaraz, como decimos, llega a Miami tras el Australian Open Doha Indian Wells, 3 torneos bastante exigentes en 3 meses y con la presión en este caso de intentar redimirse sobre todo de esas semifinales de Indian Wells. Todo el mundo pensaba que Alcaraz iba a ser imbatible en este 2026, pero esto es tenis y ni el mejor jugador de la historia, como es Novak Djokovic, ha logrado un año entero sin ninguna derrota, con lo cual demuestra que al final es un deporte tan individual donde la mente y el cuerpo tienen que ir en comunión, y si alguno de los dos falla, pues es muy probable que al final, durante toda la temporada, pierdas algún partido. En este caso, el cuerpo y la mente de Alcaraz acaban pagando ese peaje, perdón. La derrota confirma que Alcaraz acaba el Sunshine Double sin ningún título, tras caer también, como dijimos, en las semifinales de Indian Wells ante Medvedev.
Y finalmente, una de las claves más destacadas está la psicología del adversario liberado. Este es quizás el factor más interesante y que el propio Alcaraz mencionó en rueda de prensa, y lo vamos a desarrollar justo ahora. Como decimos, Carlos Alcaraz pues llegó a la sala de prensa visiblemente golpeado, no destrozado, pero sí afectado. Y lo que dijo merece ser analizado con calma porque contiene más capas de las que parecen a primera vista. Sobre el partido, Alcaraz fue directo, fue un partido duro, obviamente. Creo que Corda estuvo increíble hoy. Jugó un gran partido, hubo muchos momentos tensos que simplemente no supe aprovechar y creo que le estuvo mejor en esos puntos y en esos momentos. No hay excusas, no hay victimismos. Esto dice mucho de la madurez del murciano. La segunda declaración, que tiene relación con su nivel y el proceso, esto fue lo que declaró Alcaraz, mirando sobre todo hacia el futuro. Diría que lo que estaba practicando creo que lo hice realmente bien en algunas cosas con las que simplemente no me sentía cómodo antes. Creo que en este torneo empecé a sentirme cada vez mejor. Creo que el proceso va bien. A pesar de la derrota de hoy, creo que sigo por el buen camino. Interesante. No está roto, está construyendo algo, eso es lo que hice, pero aquí viene lo más revelador. En la tercera declaración, la más importante, la que explica todo. Siento que mis rivales tienen más que ganar que perder en estos partidos. Por eso, en algunos momentos o durante casi todo el partido, juegan sin presión. Esa es la sensación que tengo después de cada partido. Y además también añadió, es un poco molesto, pero hay que aceptarlo. Esto es psicología del deporte en estado puro. Alcaraz está describiendo la trampa del número uno, fenómeno que vieron Federer, Nadal y Djokovic en su día. Cuando eres el mejor del mundo, cada rival llega liberado, sin nada que perder jugando el partido de su vida. Y tú tienes que lidiar con esa presión asimétrica en cada partido, en cada punto. Corda lo confirmó desde el otro lado. Al final lo más importante fue la creencia, volver a creer, comprometerse en cada golpe y por suerte lo logré al final. Y Corda añadió con su característica ironía cuando le preguntaron por cómo había llevado el partido. Tomé la ruta escénica, eso seguro. Hubo un poco más de estrés del que me hubiera gustado, pero estoy contento con cómo jugué, con cómo me mantuve. Seguí creyendo, me metí en algunas situaciones complicadas, pero seguí adelante y jugué muy bien al final. Genial, la ruta escénica. Este tipo tiene humor, hay que reconocerlo. Más allá de lo emocional, hay consecuencias muy concretas y muy serias para Alcaraz derivadas de esta derrota. El problema de los puntos a defender. Alcaraz tiene por delante ahora la temporada de tierra batida donde debe defender nada menos que 4.300 puntos en el ranking a lo largo de todo el circuito. Como ya comentamos, es campeón defensor en Monte Carlo, ganó el Abierto de Italia y en Roland Garros el año pasado. Eso significa que cualquier resultado inferior al de 2025 en estos torneos le va a costar posiciones en el ranking. Por otro lado está la amenaza de Yannick Sinner, el número 2 del mundo, tiene solo 1.850 puntos que defender en tierra batida y ninguno hasta Roma en mayo. Eso significa que mientras que Alcaraz defiende montañas, Sinner acumula sin riesgo. La salida temprana de Alcaraz en Miami le da a Sinner la oportunidad enorme de recortar distancias en la lucha por el número uno del mundo. Por otro lado, está el estado de forma de Carlos Alcaraz. Desde su derrota ante Goffin el año pasado en Miami, Alcaraz había construido un registro impresionante de 73 victorias y solo 6 derrotas. Eso es un porcentaje de éxito que muy pocos jugadores en la historia del tenis han mantenido durante tanto tiempo. El español termina esta semana con un balance de 17 victorias y 2 derrotas en este 2026. Eso objetivamente sigue siendo el mejor arranque de temporada del circuito. Pero los contextos importan y perder en tercera ronda del Miami cuando eres el favorito duele y genera dudas. ¿Está Alcaraz en crisis? ¿Vosotros qué creéis? Me lo podéis dejar en los comentarios. Hay que ser honestos, hay que mirar los hechos de frente. Carlos Alcaraz ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos. Han caído en tercera ronda de Miami. Ha gritado que quiere irse a casa en mitad de un partido y llega a la gira de tierra batida con una mochila psicológica y física que pesa. Pero hay que también poner en contexto con rigor. Alcaraz no ha perdido antes de cuartos de final en ningún torneo en toda la temporada hasta este partido. Eso significa que su nivel base sigue siendo extraordinario. Alcaraz fue descrito por el propio Corda como increíble en cada aspecto de su juego. Movimiento, volea, derecha, revés, no hay nada que no pueda hacer. Eso no lo dice un rival que acaba de ganarle para quedar bien. Eso lo dice alguien que pasó 2 horas intentando resolver el puzzle que es Alcaraz. El momento me quiero ir a casa es revelador, sí, pero también lo fue la manera en que segundos después se activó y remontó a 5 juegos seguidos. Eso no es un jugador roto.
Eso es un jugador humano con sus momentos de duda que sabe competir incluso cuando su cabeza flaquea. La verdadera prueba llegará en abril y mayo, en la tierra batida, en el fango rojo de Montecarlo, Barcelona, Roma, Madrid y Roland Garros. Si Alcaraz llega ahí con energía renovada, este bache será un nuevo tropiezo en la carrera hacia la historia. Si llega agotado, presionado y con esa imagen de hablar solo con el banquillo, entonces sí, estaremos ante algo más profundo. Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Creéis que Alcaraz llegará bien a Roland Garros este año? ¿O la acumulación de torneos, puntos a defender y presión mental va a pasarle factura en la gira de tierra? ¿Creéis que Sinner va a poder arrebatarle el número uno antes de Roland Garros? Esto da para debatir. Espero vuestras respuestas abajo con muchas ganas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué os pareció esa derrota significativa de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami anoche frente a Sebastián Corda. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.